Espacio Cultural San Lázaro les dan la más cordial bienvenida a todas y todos ustedes a la mesa de análisis Día Internacional de la Esclavitud Moderna, que se desarrolla en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Queremos agradecer y destacar la distinguida presencia en este acto del maestro Elías Robles Andrade, director general del Espacio Cultural San Lázaro. Muchas gracias por su presencia. De manera especial destacamos la distinguida presencia en este acto de la maestra Cristina Hernández Engrandes. Ella es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM. Bienvenida a este palacio. De igual forma destacamos la presencia en este acto de la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Ella es profesora de carrera de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias y bienvenida. Y como mención especial queremos destacar la distinguida presencia en este acto de la licenciada Carla Jacinto, sobreviviente de trata de personas. Muchas gracias y bienvenida. Para dar inicio a esta mesa de análisis me permitiré dar lectura al recorrido académico y profesional del maestro Elías Robles Andrade. El maestro Robles Andrade es doctorante en Ciencias Administrativas por la Escuela Superior de Comercio y Administración de la Unidad de Santo Domingo del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Derechos Humanos y Democracia por la Universidad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Cuenta además con una licenciatura en Derecho y una licenciatura en Ciencias Políticas, ambas por la Universidad de Guadalajara, así como con diversos diplomados en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Desarrollo Profesional y el Centro de Estudios Superiores Navales. Ha participado como ponente en diversos eventos académicos y cuenta con trabajos de investigación en múltiples revistas científicas. Ha desarrollado la mayor parte de su experiencia profesional en el sector público como director del Museo Legislativo Los Sentimientos de la Nación de la Cámara de Diputados de los años 2013 a 2022 y como asesor de la Unidad de Transparencia de la Coordinación de Archivos de la Cámara de Senadores de 2022 a 2024. Actualmente es el director general del Espacio Cultural San Lázaro de este cuerpo colegiado. Sin mayor preámbulo, para dirigirnos un mensaje de bienvenida y realizar la moderación de esta mesa de análisis, dejamos en el uso de la palabra al maestro Robles Andrade. Por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara de Diputados, de la Junta de Coordinación Política, presidida por el diputado doctor Ricardo Monreal Ávila, de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Educativos y Financieros y sus anfitriones del Espacio Cultural San Lázaro, les damos una muy cordial bienvenida. Muy agradecidos por la presencia de la maestra Cristina Hernández Engrandes. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Gracias también a la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Doctora, muchas gracias. Y todavía un poco impactado por sucedió también, ¿no? Como muchos otros quizás hemos padecido ese tipo de flagelo, ¿no? Trata de personas, personas forzadas, en fin. Carla, muy bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué nos convoca el día de hoy? La realidad es que queremos conmemorar, por así decirlo, o seguir el espíritu de grandes efemérides en materia de derechos humanos. Como ustedes saben, el marzo de cada año se conmemora el Día Mundial del Recuerdo de la Esclavitud y Trata Transatlántica de Esclavos. En abril, propiamente el 16, se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil y una efeméride que no debemos celebrar año con año en la Cámara de Diputados, de que solidariamente está en el Museo Legislativo. Hacemos actividades tanto académicas como artísticas, culturales, para sensibilizar respecto a ese flagelo, la trata de personas, que se conmemora el 30 de julio de cada año. También hay efemérides importantes en diciembre, el Día Mundial de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante. En fin, esta actividad se enmarca justo en esta serie de efemérides importantes de derechos humanos para lograr poner nuestro granito de arena en esta importante tarea de sensibilización, de visibilización
de este cáncer social, político, económico, mundial, es la esclavitud moderna y la trata de personas, con este enfoque justo en contra de la esclavitud infantil, porque ya lo dirán los expertos más adelante, pero es una cuestión etaria, la mayoría de las víctimas son niños, y también es una cuestión que se puede ver desde la perspectiva de género. Las mujeres, las niñas son las principales víctimas, son la mayoría de las víctimas. Hay muchas implicaciones y complicaciones al respecto, no quiero abundar demasiado, para eso tenemos a los grandes expertos en esta mesa. No quiero tomar más el micrófono, quiero dar la palabra de vuelta a nuestros compañeros de protocolo para que procedan a leer las semblanzas de los miembros del presidio, y su servidor nada más agradecer a los jóvenes, al público en general que nos acompañan, porque estas actividades son para ustedes. Por favor, de antemano, que puedan ayudarnos a difundir el programa académico y el programa cultural del Espacio Cultural San Lázaro. Es muy importante que ustedes le comenten a amigos, familiares, conocidos lo que se hace en la Cámara de Diputados, que no solamente es un epicentro político, sino también un epicentro académico y cultural. Muchas gracias, maestro Robles Andrade. Me permitiré leer las semblanzas de nuestras ponentes. En primer lugar, la maestra Cristina Hernández Engrandes. Es licenciada en Relaciones Internacionales con especialidad en Desarrollo Social y maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es técnica académica asociada A en línea de investigación de nuevos riesgos sociales por el Programa Universitarios de Estudios del Desarrollo por la misma universidad. Es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Es coordinadora académica de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM y secretaria técnica del Seminario Permanente sobre Riesgos Sociales. También nos acompaña la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Ella es doctora en Trabajo Social por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, maestra en Terapia Familiar y licenciada en Trabajo Social, profesora de tiempo completo en la Escuela Nacional de Trabajo Social, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, responsable de la línea de investigación de trata de personas, misma que ha situado sus afectaciones en contra de niñas, niños y adolescentes. Ejerce profesionalmente como trabajadora social desde el año de 1997. En 2013 como terapeuta familiar y como docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social desde el año 2015. Ha realizado estudios en torno a personas, niñas afectadas por la violencia y en contextos de desigualdad. Coordina el proyecto académico Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo desde el año 2016. Cuenta con diversas publicaciones. Su último libro, Acompañamiento Social con enfoque en clave niña, publicada en el año 2024. Es fundadora del Grupo Académico Interdisciplinar de Expertas en Sistemas de Protección Infantil, que constituye una red de investigadoras de diversas disciplinas implicadas con niñas, niños y en situación de institucionalización. También nos acompaña Carla Jacinto. Ella es vocera en contra de la trata de personas. Carla Jacinto es una activista mexicana que desde 2010 ha dedicado su vida a la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual. Su valentía y compromiso la han llevado a compartir su testimonio en plataformas y foros, tanto nacionales como internacionales, convirtiéndose en una voz fundamental en la defensa de los derechos humanos. A lo largo de su trayectoria, ha tenido el honor de presentarse ante figuras de relevancia mundial, como lo fue el Papa Francisco en el Vaticano, la Reina de Jordania y la actual Reina Consorte del Reino Unido. Su mensaje ha llegado a países como India, Estados Unidos, Argentina y Panamá, entre muchos otros. Carla también ha participado en podcasts, revistas, foros y canales de YouTube especializados en problemáticas sociales, donde ha compartido su experiencia y conocimiento con públicos de diversas edades y contextos. Gracias a su trabajo ha sido testigo de cómo las vidas de muchas personas pueden transformarse. Esta realidad le brinda la fuerza, la motivación y la energía necesarias para seguir adelante, ampliando su alcance, consolidando sus objetivos en favor de un mundo más justo y libre de violencia. Cedo nuevamente la palabra al maestro Robles Andrade, por favor. Muchísimas gracias. Como saben, se pudieron dar cuenta, tenemos invitados de lujo, grandes expertas. Digamos que es una mesa interdisciplinar, por lo cual nos congratulamos.
Si me lo permiten, quisiera pasarle entonces el uso de la voz a la maestra Cristina Hernández Engrandez, titular de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM, hasta por 15 minutos, ¿le parece, maestra? Muchas gracias. Buen día a todas y todos, pues me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí pues con ustedes. Agradezco mucho la invitación al doctor Elías Robles Andrade y al maestro Omar Cortés por la posibilidad de estar por primera vez aquí en el recinto legislativo, que para mí y creo que para todos, ¿no? Es fundamental y es un privilegio y un honor y una responsabilidad también que así asumo, pues de poder tener la voz en la que es la Casa del Pueblo, ¿no? Y desde una institución fundamental para nuestra democracia, para el diálogo democrático, que es fundamental y relevante, y como lo he compartido con mis alumnos, a quienes también les agradezco que estén aquí el día de hoy, pues es fundamental para discutir y para reflexionar críticamente sobre las problemáticas tan complejas que enfrentamos en el final del primer cuarto del siglo XXI, ¿no? Ya no hablar del siglo XXI, sino empezar a tener conciencia de que ya nos gastamos el primer cuarto, y desde esa perspectiva hacer pues un balance, una evaluación, una reflexión crítica y sobre todo dialogar, que es algo que considero que nos hace falta, particularmente en temas como la trata de personas, que pues desafortunadamente también se ha desdibujado del debate público, ¿no? De la discusión, de la agenda pública, y en ese sentido pues reconocer el trabajo del Espacio Cultural San Lázaro de abrir esta mesa y de tener este tema que conecta con muchas otras problemáticas que enfrentamos el día de hoy y que es urgente de atender, ¿no? Y también, bueno, muy honrada de compartir el panel con a quien admiro muchísimo, que es a la doctora Carmen, Gaby, yo le digo Gaby, pero como le digo Carmen, la doctora Gaby, de quien he aprendido mucho, y también de Carla, que coincidimos hace poquito, ¿no? Y bueno, no tengo más que mi reconocimiento y admiración profunda también a toda las enseñanzas y las lecciones que nos da Carla, ¿no? Con el testimonio que es. Y bueno, pues yo me voy a permitir usar una presentación un poco siguiendo las sugerencias temáticas que me hacían para esta mesa. Hay mucho que se puede decir y que creo que se debe decir, ¿no? En torno a la trata de personas. Yo creo que definitivamente es muy importante en este momento, ¿no? Hacer una reflexión en torno al concepto, y si me ayudan a dar a la siguiente diapositiva, por favor, porque justamente este año se cumplen 25 años de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que es la convención marco del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, mejor conocido como el Protocolo de Palermo, ¿no? Firmado en Palermo, en Italia, en una ciudad famosa por el crimen organizado, por una forma, ¿no? De crimen organizado pues muy característica de esa latitud en el mundo. Este año se cumplen 25 años, eso quiere decir que el año 2000, ¿no? Que me referiré en varias ocasiones al año 2000, pues también vino junto con distintas promesas, como lo fueron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con esta promesa, ¿no? esta convicción de la comunidad internacional de hacer frente a un fenómeno que ciertamente nos ha acompañado a lo largo de toda la humanidad, la esclavitud, que es precisamente el tema del que lleva la palabra, ¿no? Que lleva que está en el nombre del evento del día que nos convoca el día de hoy, pero que se ha transformado, y en el año 2000, apenas en el año 2000, ¿no? Adquiere esta palabra de trata de personas, pero que ciertamente engloba algo mucho más profundo, que nos debe interpelar, ¿no? A un nivel muy profundo de nuestra humanidad, de la civilización incluso que hemos construido a lo largo de miles de años, que es la esclavitud, que es el uso, ¿no? El consumo y todo lo entrecomillo, porque también hay que tener cuidado con el tipo de palabras que usamos, y que en ese momento, en el año 2000, se conceptualiza, ¿no?
en un contexto que ha sido llamado, o desde una perspectiva que tiene más que ver con la gobernabilidad de los problemas, ¿no? Con una noción de gobernabilidad o gobernanza a través de las violencias y el crimen. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque la trata de personas, dentro de la Convención de las Naciones Unidas y del Protocolo de Palermo, adquiere una definición que está en el artículo 3 de este protocolo, que se refiere a 3 procesos, ¿no? Y lo voy a resumir porque es un concepto que a mí también me es muy problemático, pero básicamente nos dicen, bueno, quien enganche, quien reclute, quien capte, ¿no? Y luego quien traslade, quien mueva, quien acoja a personas con el fin de explotarlos, pero que es mucho más que eso, ¿no? Este concepto, curiosamente, porque tiene mucho que ver con la migración, ciertamente, y ahora podemos hablar más ampliamente, no solo de migración, sino de otro tipo de movilidades, pero se ha usado o se empieza a usar con cierta conveniencia para securitizar las fronteras, para hacer una securitización de todo el fenómeno migratorio de movilidad, y se define además esencialmente, ¿no? Es decir, que dentro de las múltiples dimensiones que tiene la trata de personas, esencialmente queda definido como un delito de la delincuencia organizada transnacional. Y, por ejemplo, se desdibuja una dimensión que para mí es mucho más relevante y mucho más amplia, que tiene que ver con la que plantea el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, todo el caucus de derechos humanos, ¿no? Y por eso también qué bueno que estemos aquí reunidos, pues desde el enfoque de derechos humanos, porque desde ese enfoque la trata de personas se ve y se piensa o se plantea como una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ¿no? Es decir, algo que anula la dignidad de las personas, sometiéndolas a distintas formas de explotación, que por cierto, y ese es un debate que hay que dar, ¿no? Después, ¿qué es la explotación? Bueno, esa pregunta todavía no se termina de comprender o de responder. La siguiente, por favor. Eso en el año 2000. Desde el año 2000, los estados, ¿no? Los gobiernos de todo el mundo se comprometen al firmar y al ratificar estos instrumentos. Ustedes saben que nuestro país es reconocido por ser uno de los países, uno de los estados con una convicción, ¿no? y un compromiso que se observa, y una tradición en ese sentido de comprometerse con el derecho internacional, específicamente con el derecho internacional de los derechos humanos. Como en muchos otros países se firma este convenio, pero lo que vemos, ¿no? Estos son datos de un proyecto muy grande a nivel global, que a partir de distintos datos indirectos, pues y son indirectos porque la trata de personas es muy difícil de contabilizar, no nada más por la naturaleza propia del delito, ¿no? Es decir, que ocurre en la clandestinidad, entre comillas también, ¿no? Y que además se oculta por otros delitos. Al final lo vamos a ver, y vamos a ver a qué me refiero con esto de que se oculta, pero por ejemplo, indicios de datos de personas desaparecidas, o de denuncias, o de carpetas de investigación que se abren, ¿no? A partir de casos identificados no necesariamente por la autoridad. Se tienen contabilizados en todo el mundo al día de hoy más de 206,000 víctimas o casos de víctimas de trata de personas. Y aquí quizá el dato mayor, ¿no? En 194 países, es decir, en todo el mundo, ¿no? Ocurren, y todos los países son, fíjense cómo lo dice esta organización, países de explotación, ¿no? O sea, eso es sumamente vergonzoso. Y además de todo el mundo, las víctimas pues tienen las nacionalidades de todo el mundo. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dicen datos como ese? Y esta es una síntesis de las gráficas. Ahí vemos un poco cómo ha sido la tendencia, ¿no? de los casos que se han registrado desde el 2005 a 2020 y años posteriores. Bueno, notemos la curva en el 2020, ¿no? Además que tiene que ver, y que ahí el tema de la pandemia, o la variable pues de la pandemia, fue muy importante. Pero lo que vemos, ¿no? Así como a un vistazo, pues es que hay una tendencia creciente, ¿no? Ciertamente, en ese sentido, pues una de las primeras conclusiones, ¿no? O una de las primeras cosas que podemos observar, pues es que los esfuerzos han sido insuficientes, porque en casos de trata de personas
sigue habiendo, ¿no? La incidencia es creciente y, como les decía, lo peor es que ya se ha desdibujado de la agenda pública, ¿no? En el año 2000, la siguiente por favor, era un tema que se estaba debatiendo, como todos los temas públicos, ¿no? Y por eso les digo que estar aquí es un privilegio, porque hay que discutirlo, sin duda hay muchas perspectivas, las leyes son perfectibles, ¿no? En el caso de trata hay discusiones que tienen que ver con estas modalidades de explotación, pero hoy no se está discutiendo, ¿no? Y hoy se debería estar discutiendo frente a otros fenómenos que son sumamente problemáticos, como por ejemplo la crisis de desapariciones que estamos enfrentando, asociada con la crisis del crimen organizado, y también a fenómenos que están moldeando las sociedades del siglo XXI, por ejemplo las movilidades, ¿no? Las migraciones internacionales, los desplazamientos, que siguen teniendo una lógica, ¿no? de estar dirigidos hacia el norte global, ¿no? Y en ese sentido, desde el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, del que también formo parte, además de la cátedra, pues sin duda, frente a lo que estamos es a una deuda del desarrollo, ¿no? Una insuficiente acción de los gobiernos, pero también de la sociedad civil, ¿no? O sea, es decir, de la sociedad, de nosotros como individuos. No me refiero a las ONGs, ahí quiero hacer ese énfasis muy importante, porque si un espacio ha trabajado a favor de la agenda de derechos humanos, de los derechos de las víctimas de trata y de otras violencias extremas, ha sido precisamente las organizaciones de la sociedad civil. En ese sentido, yo un poco le quise dar la vuelta a la invitación de hablar del concepto de trata de personas y plantear la necesidad, desde esta lógica que ya a la que ya me he referido, ¿no? De cómo quedó definido, en qué contexto quedó la definición que hoy asumimos y con la que hoy la mayoría de las autoridades trabajan, es decir, la trata como un delito, pues esconde otras dimensiones, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con aspectos de un desarrollo que ha sido inequitativo, que ha sido excluyente, en donde no solo en nuestro país, sino en prácticamente todo el mundo, 1 de cada 2 personas son pobres, ¿no? Existe mucha marginación, falta de acceso y de cumplimiento a los derechos humanos en general, ¿no? Esas me parece que son las perspectivas que tenemos ahora que adoptar para volver a recentrar la agenda de trata de personas en cualquier discusión pública. La siguiente, recordar en ese sentido que en 2015, ¿no? O sea, que existen instrumentos, además del Protocolo de Palermo, además de la definición que se encuentra en él y en la legislación nacional, por ejemplo, los objetivos 5, 8 y 16, ¿no? De los objetivos de desarrollo del sostenible, que por cierto estamos a 5 años, ¿no? De llegar a la meta que nos establecimos para cumplirlos, y que tienen que ver, vean, con cuestiones que son estructurales, ¿no? Es decir, la trata de personas, para poder enfrentarla, para poder realmente avanzar hacia una política, hacia el cumplimiento de la política de Estado, que en la ley está establecida una política de Estado para enfrentar a la trata, hay que recuperar estas perspectivas, más allá de la punitiva, ¿no? La igualdad de género, la necesidad de adoptar medidas para erradicar el trabajo forzoso, que es una de las formas de trata también que están que han sido o que no se de las que no se habla tanto, ¿no? Y que tiene que ver con generar economías que logren generar trabajo decente, ¿no? Salarios dignos, y también con esta dimensión de la paz, la justicia y las instituciones sólidas, en donde la cultura es fundamental, ¿no? Tenemos una tarea pendiente de lograr construir esto que se dice fácil, pero que es tan complejo, que es una cultura para la paz, ¿no? ¿Cómo la construimos? Ese es el reto de nuestras sociedades. La siguiente, por favor. Desde la cátedra, desde el 2013, pues hemos estado haciendo investigación dirigida sobre todo a poder contribuir con recomendaciones, con análisis que fortalezcan la labor del Estado mexicano a través de sus gobiernos, a través de todos sus poderes, ¿no? En lo que ya les comentaba, que es esto de la política de Estado, que está establecida en el capítulo 2 de la ley general para prevenir, erradicar y sancionar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Ya, es un nombre larguísimo,
Pero precisamente en esta ley que tenemos desde 2012, y yo sé que ya voy sobre el tiempo y voy cerrando, a eso desde la cátedra nos hemos dedicado a hacer investigación. La siguiente, por favor. Y pues esto, ¿no? Un poco lo mismo, estos son los datos que tenemos. El secretario ejecutivo le llama incidencia delictiva. No es como tal incidencia, porque la incidencia tendría que, es la gráfica siguiente que ahorita vamos a ver, pero estos son los casos denunciados, ¿no? Que se tienen registrados entre 2015 y 2024. Bueno, cada año hay más casos, ¿no? La siguiente, por favor, y ya voy cerrando. En términos de tasas, o sea, aquí, todavía en la gráfica anterior podríamos tener dudas de si sí se ha ido incrementando, ¿no? Porque tendría que ver con cuestiones más como demográficas, pero lo que nos dice la tasa de incidencia es que sí, ¿no? En 2022 teníamos casi el doble de incidencia de trata de personas que en el 2015. Pues un poco se confirma la hipótesis de que el problema se ha agravado. La siguiente. Y además está oculto por otros delitos. Ahí está muy chiquita la letra, pero el trata de personas es el tercer delito, el que está en rojo, ¿no? Igual, para el mismo periodo, en 10 años, tenemos registrados un poco más de 7.000, casi 7.500 víctimas identificadas por trata y delitos conexos. Pero si vemos otros delitos, ¿no? Pues estamos hablando de casi 500.000 que pueden ser delitos que implican trata de personas, que por muchas razones no se están denunciando como tal, pero que frente a las violencias que enfrentamos todos los días, pues seguramente es trata. La siguiente, y ya me voy a ir muy rápido. Hicimos este documento que yo lo dejo a disposición pues, de ustedes, ¿no? de quienes estén interesados. En este manual nosotros hacemos un diagnóstico precisamente de la política, de cuáles son esas medidas, digamos, más urgentes para hacer frente a la trata. La siguiente. Que tienen que ver con aspectos de identificación, de protección a las víctimas. Muchos de ellos ya los mencioné. Quizá el más importante, yo haría énfasis en el aspecto de los protocolos, ¿no? Tenemos un problema con los protocolos de identificación que están establecidos en la ley, a los que están obligadas, por ejemplo, las instituciones de salud pública y que no se están pudiendo operar, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, faltan también refugios especializados. En términos de persecución, que tiene que ver con la procuración de justicia, es decir, no nada más con el aspecto de impartición de justicia, sino con el paso previo fundamental, que es el trabajo que se realiza en las fiscalías, ¿no? Ustedes saben los niveles de impunidad que tenemos, los niveles de corrupción, la falta, digamos, de capacitación, ¿no? en las autoridades, la rotación de personal que hace muy difícil que se mantengan y que se repliquen estas capacidades, etc. La siguiente. Y bueno, la impartición de justicia, que quizá la dimensión de justicia más importante que habría que señalar, la siguiente, por favor, tiene que ver con la cuestión de la reintegración social, ¿no? Si hubiera una definición clave que habría que asumir de impartir justicia o del acceso al derecho a la justicia por parte de las víctimas, es la posibilidad de que ellas y ellos puedan recuperar y puedan reconstruir un plan de vida, un proyecto de vida, ¿no? En un país digno, en una sociedad digna. La siguiente. En ese sentido, señalar que ya hablar de una sociedad digna también es un desafío. En ese sentido, vuelvo a la primera parte, no podemos pensar a la trata de personas sin la necesidad, ¿no? y sin la obligación de pensar en esos problemas estructurales que tenemos, como ¿no? De que tenemos una economía que no ha logrado crecer, que no logra redistribuir. La siguiente, que además que nos tienen este panorama de pobreza, ¿no? Y que estos datos, o sea, estos datos son los mismos en 2022 que lo han sido en 2014, 2010, 2008, 2000, seguimos en la misma situación, ¿no? La siguiente. Y bueno, ya esta parte la traía así como extra, que es como otro enfoque que también hemos dado, que tiene que ver con las fronteras, pero bueno, yo lo dejo hasta aquí, creo que ya me excedí del tiempo y pues ya me gustaría más bien escuchar a las siguientes. Gracias. Muchísimas gracias, nuestra Cristina Hernández, gracias por su maravillosa participación. La verdad es que como pasa en muchas otras mesas o conversatorios, son tantos los temas, son tan interesantes, profundos, que darían para
por cada línea de investigación que se plantean en ese breviario que nos dan los exponentes, hacer todo un seminario incluso. Bueno, la maestra Cristina nos habla de los 25 años de la Convención, la ONU contra la Delincuencia Organizada Internacional, y su protocolo de Palermo. Ahí se especifica de qué va este delito de trata de personas, ¿no? Que nos sustraiga, traslade, transporte, reciba, etc. Pero es algo muy importante, con fines, el objetivo es la explotación. En estadísticas también algo podemos apreciar, aunque sea de manera muy rápida, explotación laboral, reclutamiento forzado en las filas de la delincuencia organizada, explotación sexual, que eso también es un gran porcentaje. También nos habló, aunque sea muy rápido, pero es importante hacer énfasis en la última reforma, creo que es de junio del año pasado, de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Es una ley que data de 2012 y que ha venido sufriendo algunas modificaciones, sobre todo para darle mayor énfasis o relevancia al tema de la protección y asistencia a las víctimas. Aunque la Comisión de Atención a Víctimas, quizás no vale la pena mencionarlo en otra mesa, pero ha tenido problemas estructurales desde su origen, desde su nacimiento. Interesante también que aparece tal cual el concepto trata de personas en los propios objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, el 5, el 8, el 16 particularmente. Y bueno, lo último que lo dijo muy rápido la maestra, vale la pena que por favor se nos pudiera hacer llegar la presentación para que se retome justo, alimentemos el debate, la incidencia del delito, el manual sobre trata de personas, por lo que vea estos apartados de detección, persecución del delito, la impartición de justicia y la reintegración social, pendientes que se tienen, y lo dijo también la maestra, desde que se toma por parte del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva, aunque trata de personas sí, efectivamente está oculto, porque la trata de personas realmente es una especie de precondición de lo que sería o sería conocido como la esclavitud moderna, que ahí mismo lo dice esta convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Internacional. El objetivo, el fin es la explotación de la esclavitud, una de las formas usuales de esclavitud. Creo que ahí entonces viene muy a propósito de lo que estamos haciendo en esta mesa y en otros ejercicios, porque como bien señalaba la ponente, se han incrementado, no han bajado la incidencia delictiva en esta materia. En fin, muchos, muy importantes y variados temas, pero como bien decía la maestra, estos ejercicios suelen tener como enemigo del tiempo, y entonces quisiera darle en ese tenor el uso de la palabra a la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Doctora, por favor. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. De la misma manera inicio agradeciendo la invitación, la posibilidad de estar en este espacio, pero sobre todo me siento agradecida con la oportunidad de coincidir con mis colegas, de coincidir con las personas que están hoy en formación y que se van a implicar en estos procesos de estas denunciadas llamadas víctimas, en donde, bueno, pues se da una acumulación de violencias difíciles de resignificar. Entonces me siento muy agradecida. Además, hoy el Día del Maestro y la Maestra, muchas felicidades a quienes se dedican a la actividad docente. No hay mejor manera de festejar el día que compartiendo con quienes se interesan por estos temas. Entonces, gracias, chicas, de verdad, agradezco infinitamente que estén acá, estudiantes universitarias interesadas en estos temas. Voy a seguir la provocación de la maestra Cristina, que siempre me encanta. Hemos tenido la oportunidad de coincidir en varios espacios y me gusta mucho porque ella habla justo de las cosas de las que a mí no me gusta mucho, porque me parecen muy difíciles de comprender. Las estadísticas, las dimensiones, las condiciones del delito, los marcos jurídicos normativos, y hoy pues más bien les va a hablar la trabajadora social, la terapeuta, la acompañante familiar, que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar con niñas, niños, adolescentes y familias en contextos de adversidad que han experimentado en carne propia las condiciones de violencia en donde la trata de personas en sus diferentes fines
pues ha fisurado su vida y que inevitablemente también nos interpela desde el ejercicio profesional. Entonces, creo que la maestra ya nos dio una gran cátedra relacionada con esta problemática en la que estamos situadas, y siguiendo su provocación cuando nos dice, bueno, ¿qué hacer frente al tema de la reintegración social? Que compete uno de los desafíos más importantes, justo, y no nos pusimos de acuerdo, pero siempre nos vemos muy bien ella y yo. Entonces, yo voy a hablar justamente de lo que compete al trabajo directo con estas niñas, niños, adolescentes, familias, comunidades. Y en ese tenor, la presentación que he traído para ustedes el día de hoy, pues esta propuesta de acompañamiento social en clave niña, que supone un enfoque de ruptura para la transformación de trayectorias. No van a encontrar un tratado profundo ni una revisión epistemológica centrada en la víctima. Vamos a colocar la idea de pensar a las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias desde un lugar distinto a la construcción de víctimas, en la posibilidad de resignificar esa trayectoria que ha estado determinada por las violencias. Es así que, si me ayudan con la siguiente, que el objetivo de mi presentación es compartir con ustedes este acompañamiento social como un enfoque que está encaminado a promover o a coadyuvar en los procesos de transformación de trayectorias en el actor singular, familiar y comunitario de estas personas que han estado en contacto y se encuentran afectadas por la violencia. La que sigue, por favor. Es así que mi participación la voy a dividir en 3 momentos. Hablaré un poquito de las violencias en contra de las personas niñas, y cuando hablo de personas niñas me refiero a las niñas, los niños y los adolescentes desde un reconocimiento como actores sociales, políticos y productores de cultura, no solamente como un grupo poblacional de atención prioritaria o titular de derechos. Después hablaré de cómo surge la propuesta de acompañamiento social y cuáles son algunas de las reflexiones que me ha llevado la implementación o la operacionalización de este enfoque. Es así que, la que sigue, por favor, es así que, bueno, ya nos daba un panorama general la maestra Cristina con relación al fenómeno de la trata de personas, configurado como un delito de lesa humanidad y como la acumulación de violencias. Luego, una cosa que nos ha enseñado Elena Saola, entre otras estudiosas del tema, es que hablar de la violencia en contra de las niñas y los niños no supone solamente una violencia de carácter estructural. Es decir, hoy en México tenemos un aproximado de 40 millones de niñas y niños en el territorio nacional, de las cuales la mitad viven en contextos de pobreza. 9 de cada 10 de referente indígena no logran satisfacer sus necesidades fundamentales. Un aproximado de 30.000 niñas y niños en contexto de reclutamiento para actividades delictivas, solo por enunciar algunos de los fenómenos. Y esta situación se somatiza en la vida familiar. Elena Saola, que se ha dedicado a trabajar con niñas y niños en contexto de criminalidad, les pregunta en alguna ocasión en las comunidades de tratamiento: cuando tú salgas de aquí, ¿qué piensas que va a pasar contigo? ¿Piensas que esto va a ser mejor, va a ser peor? Cuéntame cómo ha sido tu vida. Y en el 99% de los casos, las chicas y los chicos han hablado de la carencia de un adulto disponible y han hablado de contextos de familia en donde ha habido violencia, omisión, y muchas veces estos sistemas se configuran como los escenarios inseguros. Entonces, como vemos, es una moneda de doble cara. Por un lado tenemos las violencias de carácter estructural, en donde se encuentra la trata de personas y todos los componentes, y por el otro lado lo que se vive en el mundo relativo, en el mundo singular. Y es ahí en donde me quiero yo situar en esta presentación. La que sigue, por favor. Es así que, bueno, advertí de principio que yo iba a compartir desde mi ejercicio profesional, desde mi experiencia en territorio, y quiero decirles que yo soy una trabajadora social atrapada en un cuerpo de maestra, una trabajadora social que tiene experiencia en campo y en donde quizá la huella anémica y el momento que detonó el que yo me dedicara a estudiar el fenómeno de la trata de personas es un poco a la inversa. Yo no entro a la trata de personas primero desde la parte académica, sino más bien desde la experiencia encarnada, con un desconocimiento de que estaba frente al fenómeno de la trata.
Si ustedes miran las fotografías que están acá en la presentación, son fotografías bajadas de internet en donde vemos 3 organizaciones dedicadas a la atención de niñas y niños en contexto de institucionalización. El caso de la Gran Familia, sé que para las chicas que nos acompañan el día de hoy puede parecer hace mucho tiempo muy distante. El caso de la Gran Familia es un caso vinculado con temas de omisión, abuso, violencia en un centro de asistencia social en Zamora, Michoacán. 600 personas en contexto de esclavitud en un albergue que operaba desde la década de los 60, en donde se hace un operativo de rescate. No basta más que ustedes googleen y le pongan la Gran Familia, Zamora, Michoacán, Mama Rosa, y se van a encontrar, este caso fue un caso parteaguas que determinó en gran medida lo que está enmarcado hoy en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y este albergue se hace un rescate por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y DIF Nacional en el 2014. ¿Qué fue lo que se encontró en este albergue? Pues temas de adopciones ilegales, mendicidad forzada, explotación sexual, es decir, todos esos fines que enmarca nuestra ley, que se configuran como reconocidos como fines de la trata de personas. En este albergue a mí me toca la responsabilidad de ser perito, en ese momento definida por la Secretaría de Gobernación, para documentar los casos y poder soportar el fenómeno de la trata y del rescate de estas niñas y niños. Eso no es lo realmente relevante. Cuando entro al albergue junto con otros colegas, se pone de frente a mí un chico de unos 16 años más o menos. Se me queda mirando y me dice, ¿por qué si ustedes sabían que nosotros estábamos aquí y gritábamos por las noches, nadie vino a rescatarnos? Sacamos de la celda de castigo del Pinocho 2 personas muertas, una de ellas carcomida por los piojos y la otra con una pierna gangrenada porque en el mismo albergue lo habían lesionado. Después tenemos el caso de Ciudad de los Niños en el año 2020, que no supone una realidad distinta, en donde, bueno, pues sí, también hay un desvío de recursos, hay una situación muy difícil en donde pues hay complicidad y hay una condición de explotación de las niñas y los niños. Y finalmente esta última que están viendo acá, Ayudante al Niño, en el 2025, recién salió un documental en donde hay testimonio por parte de las personas albergadas de cómo al interior de este recinto hay explotación sexual, explotación laboral. Y bueno, nada menos ayer en la mañana, cuando abro una red social que administramos en el proyecto académico que coordino, me hacen llegar un caso en el estado de Querétaro. ¿Esto qué nos dice? Nos dice que el tema de la trata de personas, su vinculación con centros de asistencia, solo por colocar un escenario, es una cartografía de violencias prácticamente inagotable. Estuvimos el año pasado dando capacitación a equipos en el estado de Michoacán también y nos hemos encontrado con una realidad tan terrible y siniestra. Es decir, no es solamente algo que pasa en las fronteras, algo que leo en un libro, sino algo que sucede en el mismo territorio, en la misma colonia en donde yo vivo, ese espacio donde hay una serie de imaginarios, en donde por un lado creemos que la explotación sexual es el único de los fines de la trata. Importante desmontar eso, importante desmontar la provocación que hacía Cristina en términos de explotación y esclavitud, el fenómeno de la trata, y siguiendo la propuesta de José Manuel Grima, alude a relaciones de poder y también a procesos de cosificación y mercantilización de la vida. Hemos hecho recientemente investigaciones situadas en las adopciones ilegales, en donde la compra de niñas y niños en el territorio nacional es una realidad tan persistente como invisible. Es así que el participar o el ampliar estos horizontes me llevó a hacer una investigación de enfoque cualitativo que formó parte de mi tesis doctoral, en donde básicamente me interesaba por saber cuáles eran esos entramados que constituían lo que llamamos la intervención en la atención de estas niñas y niños que están en estos espacios y que han sido vinculados con el delito de la trata de personas. Y el trabajo de campo ocupó entrevistas, recorridos, un trabajo muy profundo con equipos del trabajo social, pero también con profesionistas multidisciplinares, abogados, abogadas, sociólogos, antropólogos, que permitieron identificar la manera en cómo nos implicamos en la atención de estas personas que han sido altamente fisuradas.
¿Y qué es lo que nos encontramos? Bueno, pues que efectivamente la intervención a veces está determinada por una serie de marcos procedimentales, por una serie de condiciones en donde nos interpela también lo personal. Es decir, los procesos de subjetividad y la manera en cómo nos sintonizamos con estas niñas y estos niños. En esta fotografía yo tenía como 25 años, ya hace bastante tiempo, y es una fotografía en uno de los rescates, en uno de los operativos, y si ustedes logran mirar mi cara, yo siempre que miro esta fotografía, algo pasa en mí porque mi cara es de descomposición, es de como no entender qué es exactamente lo que estábamos viviendo en ese momento. Es así que esta investigación, que pueden encontrar fácilmente, basta más que googleen el dispositivo de intervención al proceso de acompañamiento social, y está en el repositorio en la Universidad de La Plata, ahí encuentran el texto completo. Nos sugiere, o a partir de este estudio, sugiero la construcción de procesos de acompañamiento social en donde haya elementos a reconocer. Uno de ellos importante, que quienes se interesan por trabajar con estas poblaciones deben de caracterizar y tener mucha claridad en términos de una niñez situada. ¿Quiénes son? Un enfoque de la interseccionalidad, cuáles son sus contextos comunitarios, familiares, que vengan acompañados de referentes epistemológicos en donde el enfoque informado del trauma, la teoría del apego, la resiliencia social, el tutor de resiliencia, configuren referentes teóricos y epistemológicos que nos lleven a una sensibilidad y reconocer a las niñas y los niños en este actor protagónico. Es así que el tercer elemento, y quizá el único que podría decir yo que es un poco innovador, tiene que ver con los procesos de reflexividad, reconociendo que nos interpelamos en estas realidades y que esos seres humanos a los que acompañamos definitivamente nos fisuran. No negar que me duele, saber reconocer que eso está pasando y generar procesos también personales para no convertir a las personas, no llevárnoslas en esta idea de querer repararlas a ellas, aspirando a reparar cosas que usualmente pasa a quienes nos dedicamos en esto, hemos experimentado. La que sigue, por favor. Y bueno, pues concluyendo y ya caminando al final, ¿qué es el acompañamiento social o desde dónde lo recupero? ¿No? Desde las propuestas del sur del continente, y reconozco que el acompañamiento social debe ser un encuentro horizontal de convergencia de saberes de las personas con las que trabajamos y también de nosotras como profesionales que nos dedicamos a su acompañamiento para la reconstrucción del tejido familiar y sociocomunitario con los elementos que están viendo en la pantalla. De tal manera que este enfoque supone la construcción de formas epistemológicas diferentes de concebir a las personas. Nunca jamás las pienso como sujetos de investigación, nunca jamás las pienso como desde una construcción diagnóstica o de víctimas. Les pienso como actores de decisión, como personas con las que establecemos relaciones de sintonía y estas construcciones singulares, contextuales, que aspiran a la transformación de sus trayectorias. Acá termino con, esta es una publicación que emana de la propuesta y que ha estado nutrida del trabajo en territorio, lo que hemos hecho en diferentes espacios con diferentes actores, y debo decir que ha sido muy bien recibida por parte de los equipos interdisciplinarios de las fiscalías, los que trabajan en los sistemas estatales de protección y quienes se dedican a esta relación de trabajo. Concluyo recuperando a Bruce Perry, quien en su texto ¿Qué te pasó?, nos coloca que cuando a él le piden que trabaje con niñas y niños altamente traumatizados, usualmente él pide trabajar con las personas adultas, y quienes se lo piden se viven extrañados de esto. ¿Cómo? Te estamos pidiendo que trabajes con las niñas y los niños y me dices que necesitas trabajar con el mundo adulto. No hay otra manera de hacerlo. Es una relación diárica. Por lo tanto, para mí ha sido fundamental construir procesos que acompañen a las y los profesionales situados en las diferentes instituciones, porque son ellas y ellos quienes sostienen y hospedan el parecer. Y dice Jacques Derrida, del arte de hospedar nadie sale ileso. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carmen María Ruiz Serrano, por todas las predicciones y las aportaciones.
Habrá que recordar que numerosos estudios, por ejemplo los de Child Abuse and Neglect, por ejemplo, señalan que las víctimas, las que ya estuvieron hablando un poco, sufren trastornos de estrés postraumático, depresión, ansiedad, daño neurológico por el trauma prolongado. Es justo lo que nos evidenciaba, aunque es una probadita, pero trágico, ¿no? Los casos de la Ciudad de los Niños, es en Jalisco, ¿no? Me parece, Ciudad de los Niños. Porque también hay una Ciudad de los Niños en Jalisco. Yo estuve viviendo muchos años por allá, también hay una Ciudad de los Niños que, bueno, la verdad es que parece una muestra y no creo que sea exclusivo de ciertos lugares, a lo mejor es sistemático, de ahí la importancia de todo lo que nos expone doctora, porque hay violencia estructural, ¿sí? Que se puede reflejar en nuestros lugares. 3 casos importantes, los niños ya lo hacemos nosotros. La gran familia, en que tuvo que intervenir incluso Comisión de Derechos Humanos, Civil Nacional. Empieza la doctora a conseguir datos preocupantes, 40 millones de niños, niñas tenemos en el país, pero la mitad en un contexto de pobreza, y la pobreza, según teorías sociológicas, es una forma de violencia estructural de per se. Y 99% dice el doctor, ¿verdad?, de los casos hay carencia de adultos disponibles. Entonces lo que cierra, creo que es un muy buen ejercicio dialéctico decir, por eso los adultos, claro que son responsables de las diferentes instancias, de los diferentes órdenes de gobierno, desde la complejidad. De hecho, la propia Universidad Nacional Autónoma de México tiene un centro de estudio de la complejidad. Justo este es uno de los grandes lastres sociales que se deben de abordar desde lo complejo. Como lo habíamos mencionado con antelación, son tantos los datos, son tan interesantes, tan relevantes, que merecería que lo abordamos con toda oportunidad. Nosotros del Espacio Cultural ofrecemos de antemano este espacio para que se siga dando el debate, para que sigamos alimentando las posibilidades de mejorar lo que se pueda mejorar. También, además de esta ley general para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas o delitos relacionados con trata de personas, las numerosas reformas que ha sufrido esta ley general para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si no es una cuestión de marco normativo, entonces vienen muy bien todos estos estudios, estas investigaciones, todo ese trabajo que vienen haciendo expertos como ustedes, doctor. En ese tenor, muchísimas gracias, y quisiera que por favor pudiera dar también su intervención a la licenciada Jacinto, para que podamos ir cerrando esta interesante mesa de análisis. Muchísimas gracias. Primero que nada, les aplaudo porque desde algún punto, si quieres nada más las fotos de niña. Ahí. Les aplaudo porque la investigación que ustedes hacen extraordinariamente, y todo el labor y el trabajo que realmente se hace, muy pocas personas, organizaciones, institutos lo hacen. Ahorita literalmente yo puedo hablar infinidades de estadísticas, pero me quedo muy chiquita, pero el trabajo que hacen por nosotras, por nosotros y por todos los niños que vienen hoy en día, y todos los que no han sido rescatados, no han sido escuchados, y los que nunca van a encontrar, ustedes hacen totalmente la diferencia, y me queda claro que es un trabajo arduo y que desde mucho tiempo atrás ustedes dijeron, hoy quiero luchar por un tema que es interesante y que de verdad importa, porque a veces estos temas son poco importantes para las personas, para la sociedad, para el gobierno, y me queda claro que hablar de estos temas es muy importante, no solamente aquí, sino en muchos lugares más, no solamente en el mundo, sino en toda la sociedad, entre padres de familia, madres de familia, niños, jóvenes. Hoy que estamos en un mundo digital y que realmente nos está abarcando y nos está tocando como una cobija, ¡pum!, ¿no? Y yo creo que esto no solamente debe ser aquí, sino en todas partes del mundo, ¿no? Y bueno, yo quiero empezar solamente diciéndoles que miren esta foto. No sé si ustedes fueron niños, bueno, yo creo que sí, todos fuimos niños. No sé qué estaban haciendo cuando eran niños. Y me refiero a esto porque
yo ahí tenía 5 años de edad. A la edad de 5 años de edad, pues yo tenía muchas vulnerabilidades, poco entendimiento con la vida, tenía muy pocas oportunidades, vengo de una familia distinta y llena de patrones, con una educación agresiva y conforme eso se va repitiendo entre las familias. Pero cuando yo veo esta foto que hace poco que la encontré, me imaginé y empecé a recordar muchas cosas, porque pues yo tenía una gran necesidad de amor y cariño, afecto. Una de las grandes vulnerabilidades que muchos niños y niñas tienen en el mundo. Tanto esa vulnerabilidad de necesidad, tanto esa vulnerabilidad de amor, tanto esa vulnerabilidad de ir a la escuela, tanto el crecimiento personal, el qué pasará si me voy a otro país, qué pasará si ayudo en casa, qué pasará si hoy mi mamá me pega y me voy de casa, qué pasará, el qué pasará y los porqués. Muchas veces creo, y yo no voy a hablar diplomáticamente, solamente hoy voy a hablar de la vivencia, porque no sé ustedes si estaban tomando un helado, si estaban yendo a la primaria, si estaban haciendo un bailable para el 10 de mayo o para el Día del Maestro. No sé si ustedes en ese momento, cuando tenían 5 años, ¿qué estaban pensando? ¿Qué estaban sintiendo? ¿Qué estaban en ese momento haciendo? No sé, a lo mejor una risa, estaban carcajeando, un abrazo a papá, un abrazo a mamá, pero miles de niños sufrimos abuso sexual. Y esa es una de las agresiones más fuertes del por qué uno sale de casa. A los 5 años fui abusada sexualmente. Y esa cara, esas ojeras que ven ahí, no me las había visto a los 5 años. Hoy soy una persona distinta. Soy una persona que ha pasado por muchas adversidades, que muy pocas veces van a decir, es que tu apoyo, a lo mejor como se ve físicamente, emocionalmente. Yo escucho que hay muchos apoyos, que hay un crecimiento y que debe de haber disciplina. Pero ¿cómo vamos a hacer que haya una disciplina? ¿Cómo vamos a hacer realmente para que las fundaciones, organizaciones civiles funcionen como deben de ser? Nosotros, sí, desgraciadamente somos una estadística más. Una estadística de solo el 2% de las víctimas sobreviven. Solo ese 2% que se ve, visual, que alguien habla, que alguien grita, que alguien alza la voz. Pero todos los demás, ¿qué? Muchos y muchos queremos ser encontrados. Muchos y muchos queremos ser vistos. Queremos hablar, queremos ayudar, queremos implementar, queremos accionar, hacer acciones diferentes. Pero a veces no nos dejan, nos revictimizan. Por eso digo que somos una estadística más. Hoy, si quieres la otra foto, y la que sigue. Ahora vean esa foto. Esa foto es cuando tenía 12 años. Esa foto es cuando me empezaron a prostituir. Una persona que tuvo la grandiosa idea de engancharme, captarme y luego prostituirme, convencerme y sacarme, y solamente bastó una semana para sacarme del entorno familiar. Esa niña que ven ahí iba a la secundaria. Iba en la secundaria y en ese momento mis sueños, mis anhelos, aparte de todo lo que ya había vivido anteriormente, lo único que era ser una niña que empezara a rapear, que empezara a vivir, que quería tener amigos, quería tener una familia totalmente diferente a la que tuvo. Ahora imagínense ustedes a los 12 años. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban pensando? ¿Cuáles eran realmente sus sueños? Hoy están ustedes aquí en un lugar donde no muchos están. Están sentados, tienen estudios, ¿cierto? ¿Me equivoco? ¿Cuántas oportunidades tuvieron ustedes cuando tenían 12 años? ¿Cuántas oportunidades tienen hoy? Muchas y muchos peleamos con esto todo el tiempo. La falta de empatía, la falta de entendimiento de cómo una víctima llega a esa situación. Ahora les pregunto a ustedes, ¿qué pasa cuando ven a una niña o a una chica en situación, porque vivimos en situación de prostitución? Las vemos felices, las vemos hablando por teléfono, las vemos coqueteándole a algún cliente, les vemos la falda, los tacones, la blusa, el top. ¿Qué es lo primero que imaginamos cuando vemos a una persona en esta situación?
Exactamente nada. Y la sociedad es así. No hablamos, no decimos, solamente juzgamos. Está buena, me gusta su color de ropa, anda muy brillosita, ¿no? Y esos zapatos no le quedan nada bien. ¿Qué es realmente lo que hacemos? La que sigue, por favor. La que sigue. Ese es mi... ¿Cómo se dice? Me olvidó la palabra. Mi línea de tiempo. 5 años siendo abusada sexualmente. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. ¿No? Luego a los 12 me prostituyen. Esas fotos que ustedes ven reflejadas en la pantalla fueron unas fotos de una persona que contrataba servicios, pero no sexuales. Solamente contrataba servicios para poder platicar y alentarme a seguir adelante. ¿Qué pasaría? No sé si tú tienes hijos, no sé si tú tienes hermanos, no sé si tú tienes primos chiquitos. ¿Qué pasaría si la foto de ese niño o niña estuviera plasmada en esa pantalla? Vestida o vestido con falda, maltratado, moretones todo el tiempo, siendo golpeado todo el tiempo. Hablamos de derechos humanos, hablamos de derechos de niñas y niños, ¿no? Hablamos de que todos debemos de tener derechos de algo. Yo en ese momento no tenía derecho ni siquiera de respirar. Esos derechos me los quitaron desde que conocí a esta persona. Me golpeaba todos los días, con cables, palos, cadenas. Me rompieron como 20 costillas, no sé si tengamos 20, pero me las rompieron. Recuerdo mucho que siempre estaba moleteada, nunca de la cara, solamente del cuerpo. ¿Por qué? Porque somos mercancía. Como cuando compramos la coquita y las papitas, bien fácil, nada más vas a la tiendita y pagas. Pero el ser humano es muy redituable. Saca millones y millones de dólares al año. Millones. Ahora imagínate los tratantes. ¿Quiénes son los tratantes hoy en día? Son padres, son tíos, son hermanos, son primos. Antes era la rosita, los chocolates, el oso de peluches. Ahora no, ahora ya cambian los papeles. Ahora ya son las familias cercanas. Ahora ya son pedófilos que encuentras en las redes sociales. Pero, ¿qué ha cambiado? La Ley General contra la Trata de Personas, ¿en qué ha ayudado? Perdón. Y aquí la verdad es que lo discuto porque yo tengo una demanda desde hace aproximadamente 13 años que no se ha cumplido esa sentencia. Donde este tratante, la que sigue, por favor, hasta donde esté un tipo, ese es mi tratante. Esa es la persona que me captó, me enganchó y que me prostituyó. 4 años de mi vida. 4 años de mi vida donde 10 estuvo libre. Donde la Interpol giró una ficha roja para buscarlo en su búsqueda. Luego las 20 veces que se cambiaban los MPs, las 20 veces que tenía que denunciar, desgraciadamente, las 20 veces que tenía que contar otra vez, una y otra vez mi historia, que yo creo que esa parte es una revictimización, porque recordar cuando recién llegas, las tantas veces que te golpeaban, las tantas veces que abusaban de ti, eso es salvajismo. Antes yo no podía hablar del tema, tenía 16 años de edad. Antes yo no podía comprender qué era la violencia, porque mi concepto de amor era violencia. Crecí siendo abusada y el concepto de amor para mí era una cachetada. Para mí mi concepto de amor era el abuso sexual. Para mí el concepto de amor no era un abrazo, no era un te quiero, no era un te entiendo. No, ¿cómo te fue en la escuela? No, eso no era un concepto de amor. Pasa, hoy tengo 32 años. 32 años que he ido por todos lados diciendo más mi testimonio, más lo que ustedes quieran, diciendo ese tipo de personas son las que hoy están atrás de las pantallas. Ese tipo de personas no son las que van a enganchar a tus hijos. Porque hoy es muy fácil sacar a un hijo. 12 minutos. En 12 minutos en internet. Hola, ¿cómo estás, amigo? Oye, yo me llamo Juan, ¿no?
Y en 12 minutos ya tienen un contacto, teléfono, grupo de WhatsApp. ¿Y qué creen? A los 3 días los pueden sacar de su casa. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Realmente, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el propósito de hablar tanto, luchar tanto, cuando realmente estamos en un igual? No digo que estemos en un igual de hace años, claro, pero sí estamos en un igual donde estamos retrocediendo. Y digo retrocediendo porque yo lucho día con día que me cierren la puerta en la cara y vas a persexualizar a mis hijos. Tienes que pedirle permiso a la mamá para hablar de estos temas, como el tema de desaparición, como el tema del grooming, como el tema de abuso sexual, como el tema de trata de personas. No nos dejan hablar del tema. Podemos hablar como adultos del tema, pero ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos y a nuestras hijas? ¿Están mal? Ya no estamos en los años 80, que eran temas tabús, que no se hablaban. La trata de personas nació desde... ¿Y por qué apenas estamos visibilizando este tema? ¿Por qué apenas estamos hablando? Y eso, para mí, es algo súper incómodo. Es algo muy incómodo. Que me digan, no podemos hablar del tema. Solamente aquí puedo hablar de esto. Quisiera hablar de mi testimonio, quisiera gritar, quisiera esto, quisiera el otro, pero quiero hacer una acción. Hace mucho vine a este recinto. Hace como aproximadamente 6 años, la primera vez. Y ¿sabes qué? Yo era la niña más feliz. Bueno, no, ya no era una niña, pero yo me considero una niña, soy joven todavía, ¿no? Y me gustaba ver a los diputados ahí en el pleno, cómo cambiaban las leyes, cómo hacían el trabajo, cómo gritaban por ese derecho, cómo ayudaban a cambiar algo, cómo alzaban la mano y decían, ay sí, por voto unánime, ¿no? Vamos a ta. ¿Qué diferente hay hoy? ¿Qué diferencia hay, literalmente, de cambiar millones de destinos para un bien común? Vamos a ver y seguir viendo estos temas. ¿Qué vamos a hacer? Y eso es lo que quiero que se lleven a su casa. Cuando vean a su hijo, a su primo, a su sobrino, ¿no? Cuando vean a su nieto, si quieren ustedes, lo primero que deben de ver es el reflejo y el espejo de lo que le puede pasar. Yo solamente soy la imagen. Ya no soy esa niña de 5 años. Ya no soy esa niña de 12. Pero yo lo viví en carne propia. Fui catalogada una de las mujeres más violadas del mundo. Sí. Ustedes buscan en San Google ahí y la única bonita que va a aparecer va a ser yo. ¿Por qué vamos a catalogar a una persona por abuso, por trata, por prostitución, por pobreza? Realmente el trabajo que hacen ustedes, el venir aquí, el estudio que hacen, estadísticas, todo lo que hacen es impresionante. Pero yo creo que también el valor de la voz de personas que hemos vivido esta situación también es importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carla Jacinto, por la valentía de que nosotros compartimos tu experiencia, justo estas actividades, pero sobre todo el activismo de cada uno de nosotros debe ayudar a que no se repitan esos casos, esas experiencias. Este es el propósito fundamental. Les cuento rápido, en una conferencia que hizo ODC, ha hecho varias en México, pero a una vez nos invitaron y decían que el delito de trata de personas, para fines de explotación sexual sobre todo, se consideraba el negocio ilícito más redituable en el planeta, más incluso que el tema de las ventas de armas, que es bastante redituable, y el de las drogas, ¿no? Que es otro gran mercado ilícito que genera ganancias multimillonarias. Porque tristemente, como acaba de mencionar Carla, al cosificar a la persona, que también la doctora bien lo expuso, cosificar a los niños, a las personas, se puede explotar no como un consumible cualquiera, ¿no? Una arma o una droga, es continuo, es todos los días, todo el día, es algo trágico, quizás uno de los peores flagelos de la humanidad. Por eso la importancia de este tipo de mesas, la importancia de este tipo de ejercicios, en este caso no solo académicos,
porque dan una exposición maravillosa en términos académicos, la maestra y la doctora, pero viene Carla a corroborar los hechos, que es lo más triste. Ojalá se quede todo esto en la cuestión analítica, en la cuestión conceptual, teórica o académica, pero tristemente se está viviendo. Lamentamos que no solamente sea Carla, se ven muchos casos, y eso es donde les pedimos a todos ustedes que no solamente se quede aquí como un buen ejercicio analítico, sino que pasemos a la parte del activismo. Quisiera yo pasar directamente a la ronda de preguntas y respuestas. Tenían por ahí unas preguntas detonantes, pero por el tiempo creo que vendrá bien agradecerle también su atención y su tiempo, por consideración también a su puntualidad, que si alguien tiene alguna pregunta, por favor puedan dirigirse a los miembros del presidio. Buenas tardes, yo me llamo Omar Mata, soy estudiante de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi pregunta va dirigida hacia la licenciada Carla. Muchas gracias por tu testimonio, creo que es muy importante dentro de estos espacios. Retomando un poquito el tema del aspecto económico, los niveles de pobreza, de acuerdo con un estudio realizado por el periódico Universal en 2019, cerca del 54.8% de personas trans se autoemplean debido a la falta de oportunidades. Dentro de este autoempleo, obviamente, conocemos el tema del trabajo sexual. Lamentablemente, muchas de estas personas tienen que salir de sus casas desde siendo menores de edad. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre discriminación de aquí en México dice que cerca del 40% de las personas que se encuestaron no se sentirían cómodas viviendo con una persona trans. Entonces, muchas veces damos por hecho que este tipo de trabajo sexual es precisamente voluntario, ¿no? Pero pues no vemos que es netamente algo sistemático, ¿no? Es la única oportunidad en la que ellas se pueden desarrollar. Mi pregunta es si ¿de qué manera podemos incluir estos casos como un tipo de esclavitud? Y si tú consideras que también es un tipo de, pues sí, de trata, ¿no? A fin de cuentas no hay una persona que las esté obligando, pero pues no conocen otra forma de sustento. Sí, es muy complejo porque desgraciadamente vulneran esta parte de la necesidad, ¿no? Incluso hay un concepto de no entender que es su vulnerabilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad de no tener hace, como bien dices tú, llegar a un punto de quiebre de, híjole, ¿qué hago si no me dan trabajo? Híjole, es que pues he ido como a 20 entrevistas y pues nada, ¿no? Se ha tomado, y esto lo he escuchado, no es la primera vez que lo escucho, que dicen, este es un trabajo digno, sí, mientras tú quieras, mientras nadie te obligue mientras nadie te diga, pero a mí me hicieron clasificar documentos, por ejemplo, ¿no? A los 13 años con unas fotos infantiles ya tenía 18 y a los 10 y 15, ¿no? Me sacaron un acta de nacimiento donde tuve que tener 22 años cuando tenía 15, ¿no? En esta situación es un fantasma, literal. Todo esto del tema de la prostitución y la trata de personas es un fantasma. No sabemos estadísticas concretas, no hay un censo que diga literalmente esto es la realidad y los porqués. Y creo que deberíamos de trabajar en eso, los porqués. ¿Cuáles son literalmente los puntos reales de la necesidad que uno tiene para llegar a otro punto que es la prostitución, ¿no? Yo siempre he dicho, sí, será un trabajo porque yo conocí a varias personas que trabajaban desde los 17, ¿no? Por cierta necesidad, por pagar su escuela, por querer tener una vida mejor, ¿no? Y porque realmente no hay una persona o una ley o situaciones donde digas, puedo tener algo mejor para no entrar en esta situación, ¿no? Hay muchas necesidades, pero también hay que buscar otras formas, no solamente el trabajo. Fíjate, yo entendí en la vida que hay 3 formas para subsistir realmente en la vida, ¿no? Uno, las ventas. Yo, y perdón que me regrese como aquí,
pero yo entendí que las ventas son muy buenas. Si tú inviertes 1,000 pesos, puedes conseguir el triple de lo que invertiste. 2, la comida, ¿no? Hay muchas organizaciones que te pueden ayudar a invertir. Hay muchas personas que te pueden ayudar a crecer. Solamente es cuestión de buscar. Siempre pensamos que no hay una ayuda porque no buscamos. Una vez escuché a mi tía diciéndome, ahí está el refrigerador. Si tú no hablas, no comes. ¿Cómo yo puedo generar esa empatía para decirte a ti o a las personas que pueden hacer otra vida diferente a la que ellos piensan que pueden llegar solamente por necesidad? Creo que es algo invisible, pero que se puede lograr un cambio en esta situación. Muchas gracias por levantar la mano a este lado. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, hace un rato alcancé a leer en la diapositiva de la licenciada Carla que decía que existían 11 tipos de trata de personas. Yo este dato no lo conocía y me gustaría saber también cuáles son esos 11 tipos. Y también quiero preguntarles a las actualmente cómo operan las redes de trata, cuáles son las nuevas formas para la captación de las personas y qué medidas preventivas deberían implementarse desde la familia, la escuela y el Estado. ¿Podemos hacerlo en este orden a partir de la nuestra preparación? Bueno, sobre las nuevas formas, es una pregunta difícil y creo que todas las preguntas sobre este tema son muy difíciles. Yo quisiera empezar diciendo que sobre incluso no estar en todas las mesas de análisis, para mí en lo personal es un reto porque bueno, que sí creo y me he visto o me siento, ¿no? Más bien como obligada a señalar en un primer momento desde pues pues no sé si llamarle humildad, ¿no? O y creo que vale la pena cuando sobre todo viniendo de la academia, ¿no? Que la academia siempre por alguna extraña razón como que se ha distanciado, ¿no? O ha habido una distancia de la academia respecto de los asuntos públicos y de la obligación social de la academia, que para mí es fundamental, sobre todo siendo parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? La universidad pública de este país que está que debe estar por su estatuto general al servicio del país. Entonces, en ese sentido, decir que hay, desde esa humildad académica, hay mucha incertidumbre ahora, ¿no? O sea, es muy difícil. Tiene que ver con la cuestión de que los datos con los que contamos pues no son apenas como lo que se ve, ¿no? Como esa gran punta del iceberg, como decía Carla hace un momento, lo que se puede ver, lo que se puede registrar, todo lo que no se ve, ¿no? Es como esta analogía con esas partes oscuras del universo. A mí me gusta esa analogía porque no sabemos, ¿no? Y así como en esas ciencias no sabemos qué pasa, ¿no? También hay mucho de lo que no sabemos. De lo que sí sabemos, de los datos a los que tenemos acceso, porque además, y en ese sentido reconocer el trabajo de campo que realizan maestras, trabajadoras sociales como Gaby, ¿no? Que hacer etnografía, por ejemplo, trabajo de campo en el tema de trata de personas es sumamente riesgoso. Hay siempre dicen, bueno, pues a la cárcel, y con eso un poco también vinculo la pregunta de qué, o tratar de responder a tu pregunta de qué hacer desde las familias, el Estado, las instituciones, la sociedad, etcétera. A la cárcel puedes ir a preguntar casi de cualquier cosa excepto de trata, porque entrar al tema de trata de personas así, tal, directo, es sumamente riesgoso, ¿no? Es una advertencia que nos hacen siempre con cuidado, ¿no? O sea, no porque, ¿por qué? Y ahí voy a la pregunta. Carla y yo coincidimos en una reunión la semana pasada. Estuvo Mira Sorbino, una embajadora súper combativa. A mí me sorprendió realmente el nivel de preguntas que nos estaba haciendo, ¿no? También como, ¿y qué hay? ¿Qué pasa? ¿Y dónde están? Es muy complicado porque la respuesta casi siempre es no sabemos, ¿no? O sea, faltan datos, falta información. Pero ahí decíamos que
y voy de un tema a otro, ya se me fue un poco la idea, pero de lo poco que sabemos, pues es que, y en esa reunión se compartía, que por una parte están dimensiones y nuevas dinámicas de reclutamiento, de enganche, que tienen que ver ciertamente con no nada más el acceso, la acelerada transformación de las tecnologías, sino un acceso de prácticamente toda la población, ¿no? Ahora el tener acceso a redes sociales, incluso ya gratuitamente, se ha vuelto como una manera también de generalizar, ¿no? Y de un interés económico para generalizar el uso de estos dispositivos, dejarlos al acceso a niños pequeñitos, ¿no? O sea, desde los 2, 3 años que tienen acceso a los celulares, a las redes sociales, después una inconsciencia, bueno, va de la inconsciencia al desconocimiento, a la desinformación, y también a otras problemáticas que tienen que ver con cuestiones, por ejemplo, de que cuántas madres que trabajan, ¿no?, cuentan con disponibilidad de tiempo para realmente tener tiempo, dedicar tiempo de calidad a hacer su segundo trabajo, que es el de cuidado y el de crianza, ¿no? Entonces, claro, muchos niños o muchas personas, además de permitirles acceder a estos dispositivos, casi siempre con acceso a redes sociales, ¿no? Ahí el tema del sector privado también tienen una responsabilidad importante. Además se suben un montón de fotos ya de niños, niñas y adolescentes sin su consentimiento, y eso me gustaría dejarlo muy, o señalarlo muy enfáticamente, ¿no? Como decía Gaby, los niños son sujetos de derechos, no tenemos el derecho de subir sus fotos, y esa es una práctica generalizada en la sociedad que hay que reflexionar, porque estamos poniéndolos en riesgo. Ahí hay tratantes, hay personas que están aprovechándose para engancharlos y reclutarlos para distintos fines que tienen que ver con esas 11 modalidades, esos 11 tipos penales de trata que están en la ley. Y bueno, esa pregunta fue para Carla, no se la debe yo, ahí lo dejo, pero no es nada más, son muchos, ¿no? O sea, no es nada, y claro, ahora el crimen organizado se está beneficiando mucho de este acceso a redes indiscriminado para hacer reclutamiento forzado, para prácticas ilícitas, pero también para explotación sexual, ¿no? O sea, una dinámica que ha cambiado en el crimen organizado recientemente es que redes de narcotráfico que antes mantenían una separación de redes o de grupos de crimen dedicados a la trata, ahora ya están incursionando, ¿no?, por decirlo de alguna manera, en el mercado de la trata de personas o de tráfico ilícito de migrantes, por ejemplo. O sea, hay una transformación de dinámicas del crimen organizado que tenemos que investigar, que tenemos que estudiar, ¿no? Y que ahí sí el Estado, ¿no?, para mí el Estado en este tema en particular tiene la responsabilidad mayor, y por eso es un gran acierto que esté así planteado en la ley, porque para hacer investigación académica, para que las organizaciones de la sociedad civil puedan atender a víctimas, puedan brindarles asistencia, el Estado requiere garantizar seguridad, en primer lugar, para estas personas, requiere garantizar recursos, y quizá la dimensión más oscura, ¿no?, de todos. Por una parte, ¿quiénes están siendo los tratantes ahora? Pues sí, los testimonios, las tendencias, los pocos datos que tenemos, las familias. Ya no les mostré la última página, voy a dejar la presentación. La tendencia del delito de violencia familiar, que incluye prácticas de abuso sexual, violencia sexual, todo, ha tenido un incremento del 500% en los últimos 10 años. Algo está pasando en los espacios familiares, y ha pasado desde siempre, ¿no? Pero las familias, tenemos testimonios de que ahí empieza. O sea, ya no nada más son espacios de vulnerabilidad, sino que son espacios de explotación, de trata, de abuso, ¿no? Y el Estado, ya me acuerdo que iba a decir de lo de Mira Sorbino, nos decía, pero es que el tema de la corrupción, yo le decía, es peor que la corrupción. Es participación de autoridades en los 3 niveles de gobierno, en todos los órdenes de gobierno, desde por poner un ejemplo, ¿no?, vigilante, médico, hasta las autoridades, de todos los niveles hay participación, y por eso es tan difícil. Hemos estado acompañando un caso, por ejemplo, en donde se sabe que quién era el tratante, directamente a la Fiscalía, ¿no?, de la Ciudad de México, ahí está atorada la carpeta de investigación. O sea, no hay manera.
Entonces, el Estado necesita comprometerse con las víctimas y con la población que ahora, ¿no?, más que nunca, más que hace 25 años, es vulnerable frente a esta violencia extrema y a todas las que están conectadas a ella. ¿Podría contestar también la pregunta, doctora? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo voy a empezar diciendo que usualmente cuando participo de estos foros advierto a las personas que no vamos a hablar de cosas ni gratas ni cómodas y que implica un ejercicio para sacudir la conciencia. No nos gusta hablar de lo incómodo. Nos interpela de tal suerte que es mejor no mirar, que es mejor no escuchar. Y en ese tenor, ¿cuál es tu nombre? Salma. Salma, me gusta mucho la pregunta que acabas de hacer y todo eso. ¿Por qué? Porque no es una pregunta, es una pregunta cuya respuesta es muy simple, pero profundizar en ella nos llevaría el resto de la tarde. De acuerdo con los instrumentos internacionales y nacionales, que es el protocolo y la ley de las que ya habló la maestra Cristina, la trata de personas es entendida como la captación, el traslado, el transporte y la acogida de personas por medio de la seducción y la fuerza para diferentes fines. El protocolo de Palermo establece algunos, nuestra ley establece 11 fines, eso es una facultad de cada estado parte. ¿Cuáles son algunos de esos fines? La explotación sexual, la explotación laboral, el tráfico de órganos, la mendicidad forzada, el uso de niñas y niños en actividades delictivas, la experimentación biomédica, las adopciones ilegales, la mendicidad forzada, el matrimonio forzoso, la explotación y condición de siervo, y creo que el tráfico de tejidos. Dice José Manuel Grima, cada uno de los fines de la trata configuraría un fenómeno tan extenso que es muy difícil manejarlo. Ese es uno de los elementos problemáticos que yo he escuchado para quienes se dedican al campo epistemológico jurídico, ¿no?, que es uno de los elementos problemáticos. ¿Cómo demostramos el tema de actividad, medio, fin, o para casos de menores de edad, actividad y fin, ¿no? Pero estos 11 fines que acabo de hablar constituyen formas de trata de personas que además no tienen una documentación. Si para el tema de explotación sexual tenemos una cifra negra altísima, y dice el maestro Mario Luis Fuentes, de cada víctima hay por lo menos 10 que no se sabe, imagínense, si para el tema de explotación sexual es invisible, para el resto de los fines es prácticamente nulo, porque está montado en imaginarios que también están promovidos por el tejido social. Y te voy a compartir solamente un ejemplo. Para mí ha sido de mucho interés trabajar temas como las adopciones ilegales. Cuando nosotros entramos a la investigación, un poco partimos del supuesto de decir que las adopciones ilegales están colocadas en una percepción adultocéntrica, en donde las personas adultas, tras su deseo de paternaje o maternaje, compran la vida de un niño o una niña. Cuando nos vamos a hacer las entrevistas en el trabajo de campo y le preguntamos a las personas, ¿tú qué piensas de la maternidad? ¿Qué piensas del deseo de ser padre o madre? ¿Qué piensas de la adopción? Le entramos como desde un lado diferente, justo por lo que Cristi acaba de señalar, o sea, no llegamos desde un lugar amenazante. Y la respuesta era, pues yo digo que no tiene nada de malo que tú compres a un niño si le vas a dar una buena vida. Fíjate, o sea, de entrada ya estamos en un proceso de cosificación y mercantilización de la vida, en donde las personas pueden llegar a una ranchería, en donde hay mujeres cuyas condiciones son de vulnerabilidad y pobreza, y decir, véndeme a tu niño porque yo como papá, o yo como persona adulta quiero ser papá. ¿En qué momento nos compramos la idea de que ser padre no es un derecho? Luego eso te lleva y me lleva a la siguiente pregunta, en donde decían, bueno, ¿cuáles son las nuevas formas de trata? Yo no sé si son nuevas formas de trata, porque escuché alguna vez a una estudiosa de la trata, cuyo nombre ahora recordaré, que decía, cuando todo es trata, no es trata. O sea, hay que ser sumamente cuidadosas cuando utilizamos el concepto de trata. Pero
sí creo que configuran formas de mercantilización de la vida. Una de ellas, los vientres de alquiler, que es otro tema problemático que no se ha discutido con suficiencia, pero en donde figuras públicas, y lo digo porque no basta más que te metas a Instagram, como Miguel Bosé o como Ricky Martin, rentan el cuerpo de una mujer para tener hijos y luego exhibirlos y ostentarse como buenos papás. Y en un podcast que escuché hace tiempo decía un padre que rentó el vientre de una mujer, decía, bueno, es que cuando yo escuché a Ricky Martin, yo dije, bueno, si él puede, yo también puedo. Ignorando la relación de vínculo que se establece entre la madre y el niño. ¿Quiénes son las mujeres que rentan los vientres y quiénes tienen la capacidad adquisitiva para comprar la vida de alguien? El tema de la exhibición y el uso de niñas y niños para contenido digital, que eso es algo que ahorita Cristi hablaba del tema de las redes y que para mí me ha ocupado mucho el pensamiento últimamente, ¿no? Niñas y niños que son utilizados y cuyos padres monetizan, ¿no? Y están exhibidos permanentemente sin una regulación por parte del Estado para esta práctica. La trata de cuello blanco, es decir, organizaciones en donde, que algunos estudiosos le han llamado así, no es un fin de la trata, en donde organizaciones lucran con las violencias y las personas en situación de víctima para enriquecerse. Un poco lo hablaba yo en los centros de asistencia. El uso de osamentas, que pensaba, no sé si ustedes recuerdan, el caso de este niño Mateo, cuyo cuerpo encuentran en un reclusorio en Puebla, que habían utilizado para meter droga al reclusorio, y al hacer la investigación lo que se encuentran es que ese cuerpo fue sacado de un cementerio de la alcaldía de Iztapalapa. La necropolítica. Ya no nos estamos hablando de la administración de la vida, sino también de la muerte, en donde la trata de personas acaso me configura también, o tendríamos que estar reflexionando en este tipo de prácticas. No lo sé, lo dejo a manera de provocación, siguiendo tu misma provocación. Y ya termino rápidamente diciendo que en términos de qué podemos hacer desde las familias, la comunidad, creo que esa es la pregunta del $1.000.000. Yo siempre digo, cuando me preguntan esto los periodistas, les encanta preguntar, ¿y qué hacemos, Beatriz? ¿Y qué hacemos para erradicar la trata? Entonces yo lo que te diría es, no tengo respuesta para esa pregunta. Lo que creo es que debemos construir escenarios de seguridad. Tenemos que generar condiciones adecuadas para el desarrollo biopsicosociocultural de niñas, niños y adolescentes y de la sociedad en su conjunto. Cuidar del principio de la vida significa cuidar de la humanidad. Y llevar al plano de la conciencia violencias como el adultocentrismo, que es prácticamente invisible. Creo que los movimientos feministas nos han enseñado un montón, y quienes hoy trabajamos desde una perspectiva feminista, colocamos esto en la centralidad. Dejar de pensar que las niñas y los niños son propiedad del adulto. Y que entonces, por su minoría de edad, son incapaces y yo puedo hacer con ellas y ellos lo que yo quiera. Desde meterles un pellizco en aras de lo estoy disciplinando, hasta exhibirlo, hasta ejercer violencia psicológica en contra de ellas y ellos. Y aquí me paro. Gracias. Yo creo que ya dijeron todo, me quedo sin palabras. Lo que sí puedo aportar es, lo último que estaban comentando, es que podemos hacer, primero aprender a escuchar, ¿no? Porque podemos hablar y hablar y hablar y hablar y decir y tener presentación, escritura y todo lo que hacemos, pero si no aprendemos a escuchar, que es lo primordial que debemos aprender a hacer, pues no vamos a hacer nada, ¿no? Segundo, la educación es lo primordial. Toda educación viene desde casa, no de la escuela. O sea, si el 1 más 1, sí, tal vez, ¿no? Pero si no le enseñamos desde la casa el 1 más 1, no va a aprender solamente en la escuela. Entonces, una vez me preguntaron, oye, ¿tú qué harías, qué dirías? ¿Crees que se acabe la trata de personas? No se va a acabar. Nunca. Lo que sí podemos hacer es prevenir. Y prevenir a nuestros hijos, a nuestros padres, a todo lo que se pueda prevenir, sí se puede. Sí podemos hacer un alcance grande
para que nuestras nuevas generaciones no les acase esta enfermedad, que es la trata de personas. Porque hace mucho se hablaba, pero nos acostumbramos a normalizar el tema, ¿no? Ahí está bonito, ahí está bello, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Hacemos una ley. Ahí está la ley. Y luego, no sé si mis compañeras, si me permiten, ¿no me escuchó? ¿Ya me escuchó? Es que gusta gritar. Creo que iba a decir que ustedes han trabajado años y creo que a veces, no sé si en algún momento han tenido esta pregunta, ¿qué más puedo hacer? ¿Sí me entenderán? ¿Sí me escucharán? ¿Sí llegaré al fondo de? ¿Sí se van a llevar algo a su casa ahorita, después de aquí? Yo cuando doy una conferencia en el tema de la prevención con jóvenes, me da mucho gusto que 2, 3 jóvenes en la centro me digan, yo sufrí abuso, yo casi caigo en la trata de personas. Yo le escribí a un tipo o a una tipa que me estaba convenciendo para irme de mi casa porque tengo un buen de problemas en mi casa. ¿Estoy haciendo algo bueno o estoy haciendo algo malo? ¿Tengo un alcance bueno o un alcance malo? ¿Negativo o positivo? La verdad es que no lo sé, pero yo siento que he tenido un alcance positivo. Yo lo veo, no me importa si son de 100 alumnos, son 30 que se me acercan, 3 que se me acercan. Por lo menos estoy cambiando la historia de uno, de 100. No puedo cambiar la historia de todos. Unos se van a llevar la motivación de no, de algo estoy haciendo mal. Pero todos los demás, si no tienen una motivación desde su casa, si sufren violencia, si no son escuchados, si esto, si el otro, nuestro trabajo a veces, y perdón, se va a escuchar muy feo, va a ser nulo. Porque lo es. Hace poco, no hace mucho, hace aproximadamente unos 3-4 meses fui a un refugio y donde me invitaron porque me decían, es que las víctimas no entienden cómo le hago para cambiar su forma de pensar de una víctima. Todos tenemos un proceso. Mi proceso no ha terminado, nunca va a terminar, supongo, porque tengo muchas cosas. Ahorita un ruido me detona y a lo mejor me puede dar una crisis, ¿no? A lo mejor ahorita un olor, un perfume, me puede dar una crisis. Nos ven, obviamente tenemos que tener un acompañamiento, un seguimiento constante, grande, fuerte y que no nos dejen. Sí, podemos ser totalmente independientes, sí, lo creo, porque yo soy independiente. Todavía sigo tomando terapia, todavía no me siento completamente bien, pero sí tengo claro que mi propósito es ser escuchada. ¿Para qué? Porque la voz sí funciona, porque no sé si es gracias a mí, pero gracias a la voz han escapado 30 personas. Te escuché en la radio, te escuché en un podcast, te escuché aquí, vi una nota en el periódico, vi una nota en TV y novelas, no me importa si es de TV y novelas, no. El punto es ser escuchada. ¿Qué es lo primero que tenemos que atacar? Primero, la educación desde casa. ¿Cómo se puede atacar la educación? Normalmente vas a decir, y bueno, ¿y cómo vas a empezar desde casa? Se los vamos a dejar de tarea a todos. Yo soy mamá y no soy la mejor mamá, no me considero la mejor mamá. Pero también ahí tengo mis híjole, ¿no? No me dejarán mentir, pero sí creo que podemos hacer una gran diferencia y lo estamos haciendo fuerte. Empezamos cada año por los cambios de gobierno, empezamos cada ratito por los MP, porque la directora de no sé qué del CEIDO, por la procuradora de no sé qué, empezamos de nuevo. Y eso te lo digo porque muchas veces tenemos que tocar la puerta para abrir otra más y otra más. Nuestro trabajo como personas sobrevivientes e incluso como la sociedad civil se nos hace difícil empezar a trabajar cada año porque tenemos que empezar a pensar cuál va a ser la motivación incluso para nosotros, pero mi motivación siempre van a ser una niña de 18 y una niña de 12. ¿Por qué?
puede que en algún momento puedan pasar lo mismo que yo, aunque yo trabajé esto. Y eso me queda muy claro. Muchísimas gracias, Carla. Sí, una última pregunta para pasar al último parte del día. Gracias. Primero, felicitarlas a las tres por sus aportaciones. Me llevo muchas cosas buenas. Carla, gracias por tu testimonio. Creo que es algo muy difícil, el trata de personas. Yo lo viví con una amiga, muy cañón. Nos organizamos varios amigos para poderla rescatar porque la tenían en las peores condiciones. Nos arriesgamos, la vida nos arriesgamos. A mí no me importó en el momento, pero después dije, ¿qué estoy haciendo? A lo mejor dije, lo estoy haciendo bien, pero nunca pensé lo que estaba atrás de mí, que eran mis hijos, ¿no? Mis hijos, pero no me arrepiento. Ahora esta chica está bien, con miedo, como dices tú, tratar de acompañarla, no juzgarla, no preguntarle, no abrazarla, porque hay muchas cosas que en tu caso, a lo mejor tú no te conoces ahorita, un perfume te va a recordar muchas cosas, un abrazo te puede decir, no, yo estoy incómoda, ¿por qué? Porque es mi espacio. O sea, es un proceso muy grande, muy devastador. Carmen, gracias por los datos, me quedo con muchos de esos datos. Y a Cris, también gracias, me ayudaron a saber un poco más de esto. Las felicito a las tres y yo siempre he dicho, el espacio más seguro para nuestras familias es decirles cuánto los amamos, escucharlos y abrazarlos, siempre abrazarlos para que ellos sientan la seguridad que tenemos como padres, como familia, y si podemos hacerlo con la familia, o bueno, con la sociedad, es mucho mejor. Gracias. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, por supuesto, a nuestras panelistas. Bienvenidas nuevamente y estamos de verdad muy agradecidos con ustedes por esta presentación. Vamos a dar paso ahora a la entrega de reconocimientos a cargo de las autoridades del Espacio Cultural San Lázaro y a cada una de nuestras participantes. Vamos a ir en el orden de sus participaciones. En primer lugar, la maestra Cristina Hernández Hernández. Por favor. Muchas gracias. El siguiente reconocimiento es para la doctora Carmen Gabriela Ruiz Serrano. Y el reconocimiento para la licenciada Carla Jacinto. Por favor. Nuevamente agradecemos la participación de nuestras ponentes y les pedimos respetuosamente que permanezcan de pie para la toma de la fotografía de este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente a nuestras ponentes y por supuesto a todos los asistentes a esta mesa de análisis de el Día Internacional de la Esclavitud Moderna. La Cámara de Diputados agradece su amable asistencia y les desea una excelente tarde. Por su atención, muchas gracias.